Hola, bienvenidos. Soy Edgar Mosqueda y les voy a platicar sobre mi trabajo de tesis de maestría a cargo del doctor Rogelio Pérez Bendía, titulado Sobre el funtor de identificación en espacios de Berkovich. El trabajo se inspira en la siguiente dicotomía entre dos hemisferios. Por un lado, a través de Q, uno puede obtener el campo de los números complejos vía la norma euclidiana, siendo este algebraicamente cerrado y completo, y sobre este podemos desarrollar una teoría de variedades analíticas. Por otro lado, otro camino, uno por cada número primo, podemos obtener el campo de los complejos p-ádicos, el cual también es algebraicamente cerrado y completo. Entonces, aquí la pregunta es si sobre este campo yo puedo desarrollar una teoría de variedades analíticas que desde el punto de vista de la geometría algebraica sea razonablemente buena. A saber, lo que quisiéramos son teoremas de comparación de tipo Gaga como tenemos en este otro hemisferio. Y de manera general lo podemos hacer en la siguiente situación. Vamos a fijar K, un campo no arquimediano completo con respecto a un valor absoluto, es decir, tengo una función que va de K a los reales no negativos, de modo que para todo A y B en el campo tengo lo siguiente. El A es igual a cero si solo si su valor absoluto va a dar al cero. Esta función es multiplicativa, tengo la desigualdad fuerte del triángulo, es decir, el valor absoluto del A menos B es menor o igual al máximo de los valores absolutos y la convergencia de todas las sucesiones de Cauchy. También vamos a hacer lo siguiente, sea A un anillo de Banach conmutativo comunitario con respecto a una norma, es decir, tengo una función que va de A a los reales no negativos, de modo que para todo f y g en el anillo, un elemento f es cero si solo si su norma es cero, la norma del 1 es menor o igual al 1, tenemos una condición de su multiplicatividad, la condición de la desigualdad fuera del triángulo y la convergencia de las sucesiones de Cauchy. Además, diremos que esta norma es multiplicativa si separa productos en productos, y diremos que es no arquimediana si satisface la desigualdad fuerte del triángulo. Asociado a un anillo de Banach, tenemos un espacio topológico conocido como el espectro de Berkovich de A, denotado como M de A, definido como sigue. Van a ser las seminormas multiplicativas no triviales que estén acotadas por la norma dada. Es decir, son funciones que satisfacen la desigualdad del triángulo, son multiplicativas, el 0 va a dar al 0, el 1 pedimos que vaya a dar al 1 y finalmente la condición de ser acotados. En este conjunto lo podemos dotar con una topología llamada topología de Berkovich, la cual es la topología débil que hace de todas estas funciones funciones continuas. Algunos ejemplos son los siguientes. Si mi anillo de Banach es el anillo cero, entonces su espectro de Berkovich es el vacío. Comportamiento similar que sucede con el espectro primo del anillo cero. Otro es qué pasa si mi anillo de Banach es un campo y mi norma es multiplicativa. El espectro de Berkovich va a resultar ser un solo punto. Comportamiento similar sucede al espectro primo de un campo. También es un solo punto. Para el más interesante y el más importante, vamos a dar R1, Rn reales positivos. Definimos el álgebra de Tate en este número de variables como el conjunto de series de potencias, de modo que los AIs en valor absoluto por el RI se vaya a cero. En este conjunto definimos una norma llamada norma de Gauss, que a cada serie de estas la mandamos al máximo de los AI en valor absoluto por el R a la I. Esta norma satisface que es multiplicativa, posee la desigualdad fuerte del triángulo y dota de mi conjunto de estructura de K-álgebra de Banach. Una representación geométrica en bajas dimensiones es la siguiente de estructura de árbol. Y ahora, los que me interesan son los siguientes. Vamos a dar a una K-álgebra de Banach. Vamos a decir si esta es una álgebra K-finoide si sucede lo siguiente. Si tengo reales positivos R1 hasta Rn, de tal manera que esencialmente mi álgebra A la puedo ver como un cociente de esta álgebra de Tate. Y diremos que es estricta si todos los RIs son igual a 1. Y en este caso, el álgebra de Tate la denotamos como Tn. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas álgebras K-finoides es como el objeto analítico de esta teoría de las álgebras de tipo finito. Algunas propiedades que satisfacen estas son las siguientes. Para una dada, podemos encontrar un campo no arquimediano K apropiado de tal manera que la extensión de escalares analítico es una álgebra estricta K mayúscula finoide. Y además, el morfismo canónico que va de A a la extensión de escalares es un encaje isométrico. Más aún, esta álgebra es netteriana y todos sus ideales son cerrados. Y el modus operandi para lidiar con estas cuestiones es como sigue. Primero uno estudia propiedades de las álgebras de Tate clásicas, de ahí derivamos propiedades para las estrictas y vía este encaje isométrico obtenemos propiedades para las generales. Ahora, topológicamente haremos lo siguiente.
Decimos que X es un espacio cafinoide si es el espectro de Berkovich de una álgebra cafinoide, respectivamente para el caso estricto, y los morfismos entre estos espacios van a ser aquellos inducidos por los morfismos acotados entre las álgebras. Y con total generalidad, un espacio cafinoide respectivamente estricto va a ser un espacio localmente anillado X o X, donde el X es el espectro de una de estas álgebras y el OX es una gavilla de K álgebras definidas a continuación. Va a existir una clase de conjuntos llamados dominios afinoides, cuyo comportamiento es similar a los abiertos especiales que tenemos en esquemas. Y ahora tenemos lo siguiente. Un subconjunto B diremos que es especial si es una unión finita de estos afinoides. Y si para un B tenemos una descripción dada, unión de los BIs, vamos a poner como A sub B al kernel del morfismo canónico que va del producto de los ABIs al de los ABIJs. Y ahora definimos la siguiente asignación. Para cada U abierto en la topología de Berkovich, le asignamos el límite de todos los ABs, límite que corre sobre los B especiales contenidos en U. Esta asignación me define una gavilla de K álgebras, donde además los tallos son anillos locales. Y los morfismos entre estos espacios cafinoides van a ser simplemente espacios, van a ser morfismos de espacios localmente anillados, donde además pedimos que sean inducidos por los acotados. Y bueno, ¿qué es un espacio de Berkovich? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es que localmente luzcan como los cafinoides, o bien en la manera actual de hacerlo es vía Atlas, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a fijar X, un espacio localmente Hausdorff. Vamos a definir una casi red en X como una colección tau de subconjuntos compactos y Hausdorff, de modo que para todo punto X en X existen B1, Bn, de tal manera que en la colección el X esté en todos ellos y la unión de estos sea una vecindad de X. Diremos que una de estas casi redes es una red si para cualesquiera U y B en tau, la colección de la casi red restricción resulta ser una casi red, pero ahora en la intersección. Como ejemplo, tenemos el trivial. Si yo tengo un espacio cafinoide X y me fijo en la colección dada por el conjunto que nada más tiene el espacio X, esto me define una casi red. Otro ejemplo más interesante que nos va a servir es el siguiente. Sea R el anillo de polinomios en n variables, definimos el n espacio afín de Berkovich como el conjunto de seminormas en R que son multiplicativas y que extienden el valor absoluto del campo. Lo dotamos con la topología que hace de estas continuas y obtenemos un espacio localmente Hausdorff y localmente compacto. Y ahora me fijo en la siguiente colección, en la colección de espectros de Berkovich de las álgebras de Tate, donde las álgebras corren sobre las distintas posibilidades que tengo para los R. Esta colección me define una red en el espacio afín. Y ahora la última estructura es la de atlas cafinoide. Un atlas cafinoide en X es un par A, tau, donde el tau es una red, y el A resulta ser un funtor de la manera siguiente. Es una asociación de tal manera que a cada B en la colección le asociamos un álgebra cafinoide a B, donde además va a venir equipada con un homomorfismo entre B y el espectro de Berkovich de la B. Y es funtorial de la siguiente manera. Siempre que U y B, elementos de la red, uno esté contenido dentro del otro, voy a tener un morfismo K lineal acotado de restricción, donde además este morfismo me identifica a U como un dominio afinoide en B. Como ejemplo, en el trivial, al X, que es el único que vive en la red, lo mandamos al álgebra de la que proviene y esto determina una estructura de atlas cafinoide. Para la red del espacio afín, si la red viene dada por estos espectros, lo mandamos simplemente al álgebra de la que provienen. Nos determina también una estructura de atlas cafinoide. Ahora sí, un espacio de Berkovich o simplemente un espacio canalítico va a ser una terna donde el X es un espacio localmente Hausdorff, el A es un atlas cafinoide y la red va a ser tau. Queremos definir una categoría y para esto, ya después de un proceso, ocupamos lo que son atlas maximales. A los elementos de los atlas maximales los vamos a llamar dominios afinoides y ahora sí, que es un morfismo phi entre dos espacios X y X' va a ser la siguiente información. Una función continua entre los espacios topológicos phi, de modo que para todo X en X existen B1 hasta Bn en la primera red, B1', Bm' en la segunda red, de modo que el X está en todos los BIs, su imagen en todos los BI', la unión de los BIs son una vecindad del X, la unión de los BI' son una vecindad del X', y los BIs se ven mapeados dentro de los BI'.
Y además, un sistema de morfismos compatibles del B al B' siempre que la imagen del B quede contenido dentro del B'. Esto no es ni más ni menos que tener una transformación natural entre los atlas. Denotamos como KN a la categoría de espacios canalíticos. Ahora sí, dado X un espacio canalítico, diremos que este es bueno si todo punto admite una vecindad afinoide. Como ejemplo, tenemos el trivial. Y para un espacio de estos, un subconjunto Y diremos que es un dominio analítico si la red restricción en uno de estos vuelve a ser una red. Esta familia me determina una topología de Grothendieck en donde para cualquier Y, Y abierto en esta topología, lo mandamos al conjunto de morfismos que van del Y a la línea fin. Esto me determina una gavilla de anillos, la cual se llama gavilla estructural en dicha topología. Ahora, si mi espacio es bueno, el cual va a ser nuestro caso, si el espacio es bueno, para un Y abierto de veras, también obtengo una gavilla vía restricción, que es con la cual vamos a trabajar. Ahora, como sucede en esquemas, podemos pegar una familia de espacios analíticos a lo largo de ciertos subconjuntos. Y las condiciones de estos pegados son exactamente la misma que sucede en esquemas. Tenemos las condiciones de cociclo, todas las condiciones son exactamente iguales. Entonces me lo puedo saltar. Entonces, el siguiente teorema me afirma cuándo puedo pegar estos abiertos. Entonces, perdón, estos conjuntos. Entonces, número uno, si los X y J son abiertos en los XY, el pegado existe. Por el contrario, si estos son cerrados, la condición que debo de añadir es que para todo I, el conjunto de índices J, de modo que el X y J es no vacío, esta colección pido que sea finita. En ambos casos, el pegado existe y va a ser único, salvo isomorfismo canónico. Ahora sí, respondiendo a lo que estábamos buscando, nos gustaría poder hacer lo siguiente. Dado X, un esquema localmente tipo finito sobre mi campo K, quisiera poder tener un espacio canalítico bueno Xberg junto con un morfismo que va del Berg al X, de modo que esto sea funtorial. Y para eso enunciamos el siguiente teorema, que es escribir poco y que nos arroja demasiada información. Fijamos X, un espacio localmente finito, un esquema localmente tipo finito sobre K, y me fijo en el siguiente funtor, que a cada espacio analítico, S, lo mandamos al conjunto de morfismos que van del S a mi esquema, morfismos de espacios localmente anillados. Entonces, el enunciado me dice que este funtor es representable por un buen espacio canalítico Xberg junto con un morfismo que va del Berg al X. Otra forma, o bueno, una manera de probar esto es establecer lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos? Buscamos un espacio canalítico bueno junto con un morfismo que va del Berg al X de tal manera que sucede la siguiente propiedad universal. Para cualquier morfismo de espacios localmente anillados que va del S al X, donde el S es un canalítico bueno, quisiéramos que exista un único morfismo que vaya del S al Xberg de tal manera que el siguiente diagrama conmute. Y la demostración de este teorema se divide en tres pasos. Primero, es demostrarlo para el caso del n espacio afín. Entonces, en este caso, el su espacio analítico va a ser el n espacio afín de Berkovich y el morfismo va a ser aquel que me manda cada seminorma su kernel. Su kernel va a ser un ideal primo. Entonces, ahora, dado un morfismo F que va del S a la fin, tenemos lo siguiente. El n producto de las secciones globales sabemos que es isomorfo canónicamente al conjunto de morfismos de espacios localmente anillados del S a la fin. Y por un argumento similar a como uno demuestra esto en geometría algebraica, reduciéndolo todo al caso de dominio, al caso de afinoides, podemos demostrar que también tenemos un isomorfismo del otro lado, entre morfismos, entre espacios analíticos del S al n espacio afín. Entonces el F que teníamos nos va a inducir el G que buscamos en el diagrama. Como segundo paso, es si el resultado se tiene para un esquema arbitrario, entonces hay que demostrarlo para cualquier subesquema abierto y cerrado. Y el último paso es vía un proceso de pegado. Para eso, mi esquema X, recordemos que es una unión finita de espacios afines, XYs, y los XYs lo podemos ver también como una unión de ciertos X y J. Es decir, mi espacio X es el pegado de los X y J a lo largo de estos XYs. Ahora bien, los XYs, al ser afines, los podemos encajar como subesquemas cerrados de algún afín. Entonces por el paso 2, estos XYs admiten analitificaciones.
Ajá. Estos XYs admiten analitificaciones. Ahora, por otro lado, los X y J son abiertos dentro de estos. Estos también entonces admiten analitificaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que puedo hacer es verificar que las condiciones de pegado que tengo de este lado se sostienen en las condiciones de pegado que habíamos visto aquí del otro lado. Puedo hacer el pegado de los X y J Berg a lo largo de los X y Berg. Y en eso obtengo mi espacio Xberg, y puedo concluir. Y el morfismo buscado es el pegado de los morfismos que teníamos. Y bueno, eso sería todo. El resumen, muchísimas gracias por su atención. Parte de la bibliografía la enuncio a continuación. Y ya saben que cualquier duda o pregunta, nos vemos en la semana del